Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Sé que ya son las 6 de la tarde, entonces espero que este espacio sea para cerrar bien el día y que lo disfruten, tanto como yo disfruté preparar esto para ustedes. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla y de igual forma, aunque yo sé que hay un espacio de preguntas y respuestas al final, de vez en cuando voy a estar mirando el chat para ver si hay alguien que necesite como alguna aclaración de manera instantánea. Si hay también alguna situación que no se esté escuchando o algo, alguien hágame una reacción para yo saber que me estoy como yendo o algo así. Bueno, una vez que ya estamos aquí todos reunidos, bueno, el tema del día de hoy es aprendizaje colaborativo, específicamente para el diseño de clases. Yo sé que actualmente y desde 2022 estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, eso es como lo de hoy. Estamos hablando de metaversos, estamos hablando de realidad virtual. Sin embargo, me parece también un excelente momento para detenernos y darnos cuenta que al final, aunque esté la inteligencia artificial y no se va a ir, lo que queda es justamente este encuentro que tenemos entre identidades, docente, estudiante, 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 que es algo que no ha podido reemplazar la inteligencia artificial. Yo no lo sé si después, pero al menos hoy eso es lo que nos hace humanos y entonces la capacidad de colaborar es como el gran elemento justamente pues para seguir incentivando el aprendizaje. En ese sentido, bueno, aquí ustedes pueden ver un código QR. Este código QR es el link a esta presentación que estamos viendo. Entonces, me encantaría que pudieran leerlo porque dentro de la presentación ustedes se van a dar cuenta que puse varios links que me gustaría que no perdieran de vista para que en otro momento pudieran consultar a profundidad toda la información que vamos a estar analizando juntos y juntas. Entonces, bueno, espero que ya lo hayan leído, si no, más adelante lo vuelvo a colocar. Entonces, bueno, la agenda que tenemos el día de hoy va a ser ágil, sin embargo, quiero que toquemos todos estos puntos. Quiero que podamos poner sobre la mesa si realmente en un grupo debemos controlar la conducta, si ese es como como la gran utopía que buscamos los formadores, o qué es lo que puede pasar. Quiero que platiquemos también un poco sobre cuáles son las condiciones para que haya una cooperación versus una colaboración. Ojo, las dos son importantes, las dos aplican en un proceso áulico, pero vamos a ver que a pesar de que en algunas investigaciones y demás lo toman como sinónimo, sí podemos ver algunos puntos diferenciales. Quiero presentarles una metodología, no es exhaustiva, pero es un buen inicio. También un poco de cómo se trabaja el proceso grupal en la colaboración y, por supuesto, lo más importante para nosotros, que somos los actores de procesos educativos, ya sea desde la docencia, ya sea desde la gestión, debemos siempre ver cómo es que podemos innovar, entendiendo la innovación como un cambio que mejora cualquier proceso que inclusive ya puede ser existente. Eh, Hablemos del control de conducta. Las personas que dimos clase en pandemia, por ejemplo, vimos un gran cambio en la conducta o en el comportamiento de nuestros estudiantes cuando nos empezamos a reintegrar, digámoslo así, a la presencialidad. Y entonces, por ejemplo, en mis colegas, de pronto platicamos y es, ¿qué es lo que te duele de la clase? O sea, si pudieras pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías? Y todos me dicen, que mis estudiantes me hagan caso, que mis estudiantes me pongan atención, que mis estudiantes muestren emoción como yo la muestro cuando preparo mi clase, por ejemplo. Entonces yo creo que me parece pertinente que podamos analizar, de hecho esta liga la tienen en la presentación, esta radiografía que nos presenta un blog con respecto a la generación Z, que son justamente a las personas a las que les estamos dedicando todo nuestro esfuerzo con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo más importante o lo que yo quiero que conversemos juntos es que a diferencia de nosotros, que a lo mejor vivimos ya un cambio entre lo artesanal y lo tecnológico, y aunque hemos vivido un cambio rápido en esta tecnología,
Más bien, la generación a la que se le llama Centennial o a la generación Z, ellos ya vivieron con esa tecnología, ya nacieron con ella. Yo me acuerdo de mis primeros trabajos en secundaria, que los hacía en un ciber, por ejemplo. Luego en mi casa ya nos modernizamos y entonces ya teníamos así la computadora dinosaurio. Y yo recuerdo que muchos años después, mi hermano el chiquito, a los 5 años, ya tenía su mini laptop. Entonces me gustaría que ustedes también recordaran cómo fue como sus primeros acercamientos con la tecnología. Bueno, estos primeros acercamientos con la generación Z ya no existieron, o sea, ellos ya nacieron con ella. De tal suerte que me parece que la gran oportunidad que ellos tienen, el área de oportunidad, es justamente que están sobreestimulados porque están sobreinformados. De tal suerte que, por ejemplo, vemos un TikTok en donde ellos buscan información en menos de un minuto. Y cualquier video que ya dure 3 minutos ya es un documental para ellos, ¿no? Inclusive ahorita que estaba cerrando esta semana clase con mis estudiantes y hacíamos una retroalimentación y les decía, ¿con qué se quedan y con qué no se quedan de la clase? Y un chico me dijo, pues sus lecturas parece que están buenas, pero entiéndanos, Miss, somos generación Z, no hay como un TikTok de eso. Entonces, justamente ellos están ya en esta parte como de la inmediatez. Si queremos entender un poco de esto de la inmediatez, podemos ver a Bauman, por ejemplo, con su modernidad líquida, en donde dice, hay tanto de todo a la mano que las cosas se vuelven fluidas y entonces ya no permanecen tanto en el tiempo, como por ejemplo un debate, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta sobreexposición a la información los ha vuelto, irónicamente, más sensibles, a diferencia, por ejemplo, de la mayoría de otras generaciones, a cuestiones como la diversidad, el cuidado ambiental, inclusive en procesos de autocuidado, de la construcción de la propia identidad. Y entonces, eso los hace más sensibles, por ejemplo, a lo que buscan en un trabajo. Por ejemplo, la generación X, su máximo en la vida, no estoy generalizando, pero me refiero a como un continuo o como un común, se esperaba que como generación X nosotros encontráramos un muy buen empleo que nos permitiera permanecer ahí muchos años y jubilarnos, porque nos daba estabilidad, porque creíamos que era una forma de crecimiento, etcétera. Sin embargo, ahora la generación Z puede estar cambiando de trabajo entre cada año, 2 años o 3, porque en lugar de que ellos crean que tienen algo para aportar a los ambientes laborales, lo primero que buscan es qué es lo que el ambiente laboral va a aportar a mi proceso de vida. Y entonces, a la primera que ellos se dan cuenta, por supuesto, que sus condiciones laborales no son las óptimas, que su crecimiento se está viendo atrasado o que simplemente no era lo que ellos les gustaba, optan por cambiar por una experiencia que se ajuste mejor a lo que ellos consideraban. Muchas de esta generación se le considera generación de cristal porque todo les ofende, pero la realidad es que no. Más bien ellos están sensibles a violencias, a situaciones que a lo mejor otros habían normalizado y entonces ellos con esta capacidad de viralizar todo pueden denunciar. Entonces, realmente si se dan cuenta, es una generación compleja, pero es una generación que también tiene mucho para enseñarnos porque empieza a ver detalles que en algún momento de nuestro desarrollo quizá fuimos diluyendo. Entonces, en conclusión, la generación Z, a pesar de que todo lo quiere rapidito, es sensible con el planeta, toman decisiones rápidas, abrazan la diversidad y por supuesto que son multitarea. Por eso los procesos de atención se redujeron de 25 o 20 minutos, se redujeron a 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como los actores de la educación? Pues entonces es modernizarnos y entonces diseñar clases que se ajuste a la nueva manera de aprender de, en este caso, nuestros chicos que son generación Z. Entonces, me atrevo a hacer una aseveración. No se trata de controlar la conducta, se trata entonces de enfocar estas preocupaciones y estos esfuerzos. No es entonces que te quedes callado y entonces estés viendo mi pizarrón, sino más bien es me sumo en tu entorno y en lugar de que yo sea el profesor que antes te proporcionaba todos los contenidos, ahora voy a ser un gestor
que diseñe toda la experiencia de aprendizaje para que tú vayas justamente seleccionando los contenidos bajo mi guía, por supuesto. Yo empiezo a establecer indicadores de desempeño y así es como nosotros vivimos el proceso áulico. Entonces, no es controlar la conducta, sino más bien es la enfocamos a través de un diseño de clase innovador. Entonces, espero poder llevarlos en este continuo para que nos quede más o menos claro cómo lo podríamos hacer. Existe el aprendizaje cooperativo y por supuesto que también existe el aprendizaje colaborativo. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí les pongo aquí una como línea en donde ustedes pueden darse cuenta que el aprendizaje cooperativo es mucho más estructurado por parte del docente que el aprendizaje colaborativo. Ojo, el aprendizaje colaborativo, a pesar de que habla, o independientemente de que habla, de la libertad, no es falta de límites. Ese es como el reto, de hecho, del aprendizaje colaborativo. Aquí entonces podemos ver algunas cosas. Por ejemplo, en el papel del docente, el aprendizaje cooperativo es, digamos, muy adentro del proceso, está muy inmiscuido en esta parte de la organización, en la división de las tareas. Sin embargo, el docente que está aplicando una técnica colaborativa, entonces más bien es una guía, es un facilitador, es quizá un evaluador, pero no en la parte segregativa, sino en esta parte de ir reforzando las conductas correctas o los estímulos de aprendizaje, pues para seguir manteniéndolos activos. Y con respecto, por ejemplo, a las responsabilidades, un profesor en un momento cooperativo va a fungir un poco la función de supervisor. Sin embargo, en la parte de la colaboración va a ser este guía que los esté acompañando todo el tiempo. Entonces, ¿se usan los dos? Sí. ¿Podemos innovar con los dos? Sí. Pero específicamente el colaborativo tiende un poco más a respetar, por decirlo así, las inquietudes, digamos, de colaboración o de creación de vínculos que tienen los grupos, en este caso, en un proceso áulico. De tal suerte que, para concluir esta idea, el aprendizaje cooperativo remite a la división de tareas. Ya no sé si se acuerdan de, a ti te toca la introducción, a mí me tocan las conclusiones, mañana lo imprimimos y lo juntamos. Pero la colaboración es más bien una coordinación de tareas y una comunicación súper interdependiente. Ahorita vamos a platicar de la interdependencia. Vamos a considerar, antes de platicarles la metodología, quisiera que platicáramos de estas 6 consideraciones. ¿De dónde nace el aprendizaje colaborativo? Bueno, ya les decía un poco esta parte de, gracias a la inteligencia artificial, y de hecho desde antes que existiera el ChatGPT, los estudiantes ya tienen la información en la palma de las manos. Ellos ya pueden acceder a Google y tienen libros completos. Y entonces, ¿la escuela para qué es? ¿El proceso educativo para qué es? Bueno, el proceso educativo entonces tiene que vincular la parte de la emoción para que se genere un aprendizaje. El profesor que todavía tiene miedo a pedir ensayos porque ChatGPT lo hace, entonces más bien no tendrías que pedir ensayos, tendrías que pedir otro producto, el análisis del ensayo que te hace ChatGPT, cuestiones, digamos, más vivenciales, etcétera. Es decir, tenemos que reestructurar la manera en la que nosotros estamos viendo los productos de aprendizaje. Entonces, por eso les coloco aquí, sin emoción no hay aprendizaje. Ya tenemos los contenidos, nos los da en un segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diseñar la clase o diseñar el ambiente que nos permita conectar las emociones justamente con los procesos educativos o los procesos de aprendizaje. Para eso, no quiero pecar de sabelotodo, no soy neurocientífica ni nada, pero encontré una información muy interesante en donde nos dice que la oxitocina, aparte de ser la hormona del amor, también es la hormona de la colaboración. ¿Por qué? Bueno, en este link, en este código QR que les presento acá, les doy una nota del economista que habla a profundidad de ello. Sin embargo, acá les voy a presentar otra infografía, en este caso del Cinvestav, en donde nos dice que la hormona del apego o de la colaboración es la oxitocina,
porque mejora la habilidad de la empatía. Y esta empatía se entiende como la habilidad para inferir, como dice aquí, los estados mentales de otros. También incrementa los lazos de confianza, de cooperación y pues justamente del hacerse sensible de las necesidades del otro, del poder hacernos responsables, ¿no? De las emociones que se generan dentro de un proceso grupal. Por eso, pues también nos damos cuenta que el aprendizaje colaborativo es una manera siempre actual, por decirlo así, de seguir conectando con nuestros estudiantes. Y bueno, a partir de toda esta colaboración que se hace, nosotros tenemos que considerar algo muy importante que es el proceso grupal, en el cual nosotros tenemos que ser muy sensibles para detectar la sintalidad del grupo. La sintalidad lo podríamos conceptualizar como la personalidad que tiene el grupo completo. No sé si en sus clases de pronto es que este grupo es bien tranquilito, es que este grupo es bien dinámico, es que este grupo es bien tremendo, ¿no? Esa es la sintalidad. Y esta sintalidad no es más que todo el conjunto de procesos de comunicación, de procesos de vinculación, de pertenencia al equipo, de cómo se afianza mi marco de referencia a partir de mi identidad con los demás. Y hay varias herramientas, digo, esto da para otro taller, hay varias herramientas para ir identificando esta sintalidad. Podemos hacerlo desde empezar a pedir storytellings, por ejemplo, de los pequeños grupos que empezamos a ver. Podemos pedir inclusive en los primeros momentos de clases autobiografías. Son lo más útil que ustedes pueden imaginarse, porque cuando se los dejamos libres, entendemos las motivaciones, entendemos los temores, entendemos un poco de dónde vienen, pero específicamente para la colaboración, los sociogramas funcionan muy bien porque es justamente una técnica en donde nosotros podemos identificar cuáles son los roles de los grupos, quién es el líder, quién es el seguidor, quién es el que contiene los conflictos, quién es el que crea los conflictos, quién es el que aplica una huida, quién es el que aplica evitación, quién es el que confronta, y eso es muy interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Porque los equipos de trabajo colaborativo no se arman al azar. Yo sé que muchos lo hacemos así de, cuéntate uno, dos, tres, y todos los unos son equipo. Todo. Sin embargo, específicamente para una actividad diseñada, digamos, metodológicamente compleja, nosotros debemos elegir a los equipos o a los integrantes del equipo de una manera estratégica. De tal suerte que el aprendizaje colaborativo en cada una de las actividades, lo ideal es que sean 3 integrantes, máximo 4. Si son 5, ya nos aplicamos la de el quinto, va por las copias, ¿no? Entonces, la experiencia nos dicta que 4 integrantes máximo funciona muy bien porque es posible que empiecen a apropiarse, digámoslo así, de las tareas o de las actividades específicas que creen esta interdependencia positiva. De tal suerte que si nosotros, por ejemplo, pretendemos hacer una actividad colaborativa y elegimos a los elementos del equipo al azar, se pueden generar ciertos conflictos. Ya ustedes saben cuáles son, pero vamos a hacer una recapitulación. Que una persona trabaje todo y los demás nada. Que una persona, en lugar de sentirse motivada, se sienta fuera del equipo. Que los estudiantes se sometan a los que tienen a lo mejor personalidades un poco más, digamos, agresivas, que tomen el liderazgo de manera agresiva y entonces el otro tenga que tomar una actitud pasiva. O bien que puedan aprender a tiempos irregulares. La persona que se involucra más porque lo quiere controlar todo, aprenderá todo y entonces irá excluyendo a la otra persona que a lo mejor es un ritmo más bajito o que realmente sus habilidades de socialización son un poco limitadas, etcétera. ¿Cómo los vamos a ir eligiendo? Ahorita vamos a ver. De lleno, ya a esta parte de la metodología, tenemos que entender que cada una de nuestras actividades colaborativas debe poseer 5 elementos. El trabajo colaborativo es una habilidad y como cualquier habilidad se tiene que reforzar. ¿A qué me refiero? Aquí quisiera hacer una pausa para comentar. Como profesores, estamos
en el compromiso tácito de experimentar, de hacer iteraciones para innovar. Y yo les puedo decir que el que no se equivoca no está innovando. Entonces, con esto quiero decir que no se pretende que una primera actividad colaborativa nos quede y ya con esa. No, seguramente ustedes van a decir, no, es que yo diseñé la actividad de la vida y al final no funcionó, no conectó con mis estudiantes, no pegó, no prendió. Ah, bueno, entonces voy a empezar a cambiar ciertas cosas. Entonces, estos elementos, quizá ahorita se ve como un checklist y de pronto nos va a costar trabajo, así como, a ver, esta actividad tiene interdependencia, pero cuando la iteremos una segunda o una tercera o una cuarta vez, cada vez estos elementos van a estar como más interiorizados en nuestra práctica docente y va a ser mucho más fácil poderlos ir identificando. Entonces, bueno, ya mencioné unas 3 o 4 veces ahorita la interdependencia positiva y este es el proceso, a ver, quisiera explicarlo de manera muy sencilla, en que yo como parte del equipo, si falto al equipo, las cosas no se caen, pero si estoy, las cosas salen mejor. Esa es la interdependencia positiva. Es decir, mi compañero es un buenazo redactando. Y si falta él, de todas maneras vamos a poder redactar nuestro trabajo. Pero si lo redacta él, va a estar mejor. Entonces, es darle a cada uno de los elementos del equipo su espacio, su momento, su proyecto, su responsabilidad, y entonces ellos vayan generando ese compromiso al interior justamente de la colaboración, de saber si te atoras en algo, es tu responsabilidad, pero yo estoy aquí para soportarte, soportarte de soporte, no de aguantarte, ¿no? Entonces, esta es como la parte más, podrá decir, importante o más relevante que debemos tener en el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta la responsabilidad que se desarrolla tanto en el grupo como este compromiso que les comentaba de manera individual. Entonces, si yo no hago parte de mi tarea, me estoy dando cuenta que no me estoy involucrando lo suficiente como mis compañeros. Y entonces el objetivo de la actividad no se va a cumplir o se va a cumplir parcialmente y eso no queremos. Debe haber una interacción estimuladora, tanto del profesor como del estudiante. Es decir, que esta actividad o esta clase nos rete de algún modo. Es decir, que sea un diseño completo, que hoy llegué con algo, ¿no? O sea, por ejemplo, llegué con un nivel 1 de este concepto y cierro el ciclo esta misma clase con un nivel 2 del concepto. Es decir, que sean procesos cerrados, que se abra y se cierre para que se vea como unidades y que entonces cada clase sea una unidad que se encadena y al final pues cumplimos el gran objetivo que debe ser el desarrollo de una de las competencias que está marcada en nuestro plan educativo. Por supuesto que el aprendizaje colaborativo no nada más se ve en la ejecución de una tarea. Pensemos en las ciencias duras. No se trata de que entre todos armemos el motor de un auto y ya. No, el aprendizaje colaborativo entonces también habla de ver cómo son no sé, las habilidades de negociación, de comunicación, de resolución de conflictos, cómo es la actitud. Recordemos que la actitud es el conjunto de una conducta, de un sistema de valores y de un pensamiento. Entonces, o sea, esta parte como cognitiva. Podemos entonces ir modelando este aprendizaje colaborativo a partir de estas habilidades interpersonales y más que sociales, que sean de comunidad, porque tienen un objetivo en común. Y por supuesto, el proceso grupal. ¿Qué rol juega cada uno dentro del equipo, dentro de esta centralidad? La metodología, entonces, es como cualquier proyecto educativo, por decirlo así, en donde debemos tener una planeación estratégica, en donde esta planeación estratégica, pues obviamente inicia desde el diagnóstico de la situación inicial, en este caso, el diagnóstico de cómo empieza mi grupo. Tenemos que estarlo monitoreando, tenemos que estar aplicando nuestras estrategias y después llegamos a una evaluación integral. Recordemos que la evaluación es obtener información, es conocer los desempeños para entonces reforzar los que están bien desarrollados, por decirlo así,
y retomar las áreas de oportunidad para entonces tener ciertos actos, ya sea correctivos o compensatorios, para que sigamos en este continuo de estar desarrollando las competencias. Entonces, en este link yo les presento una adaptación o una tropicalización, digamos, muy en casa de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje ya es algo pues un poco antiguo, de hecho ya está un poco obsoleto en las metodologías innovadoras. Sin embargo, como una estrategia para conocer al grupo, me parece que todavía es pertinente. Entonces, por ejemplo, este material también se los dejo abierto para que lo descarguen como una actividad, por ejemplo, de presentación, ¿no? Así como cuando les pedimos que dime tu nombre, porque estás en esta clase, etcétera. Bueno, ellos pueden ir llenando este como pequeño test y entonces les da una grafiquita en donde les va indicando quiénes son. O sea, si yo soy más imaginativo y respondo siempre al porqué de las cosas, si soy más analítico y respondo siempre al qué, si soy más realista y entonces me voy a la parte procedimental de cómo hacerlo, o si soy esta parte como innovadora o dinámica en donde empiezo a ver otros futuros posibles. Ok, tú ya me dijiste que esto es así, pero si lo hiciéramos de otra forma, ¿qué objetivos alcanzamos o qué obstáculos encontramos? Y entonces, acá también, esta es la respuesta de cómo empezamos a armar los equipos. Imagínense que armáramos equipos de puros innovadores, que son los de What If, los de qué tal si. Pues nunca entrarían a nada, nada más se la pasarían problematizando, nada más se la pasarían imaginando que sí, que no, y no concretarían nada. Pero, ¿qué pasaría si solo hiciéramos equipo, por ejemplo, con los que discuten los términos? Pues serían discusiones, serían debates, aprenderíamos de filosofía, pero no resolveríamos nada. Ah, pero ¿qué pasa si solo tuviéramos personas que fueran procedimentales? Pues harían todo práctico, pero cuando necesitaran argumentar cosas, no podrían hacerlo. Entonces, la clave, sin que sea una regla, la clave es pues bueno, juntamos en un equipo, por eso son cuatro, juntamos a un imaginativo, juntamos a un conceptual, a un procedimental y a un justificador, y entonces tenemos el equilibrio y funcionan como un pequeño rompecabezas. Entonces, ese es como un tip que les tengo para cuando ustedes quieran conformar equipos. Si se dan cuenta, todo parte del conocimiento, casi casi como el principito, ¿no? De domesticar es conocer así. Nosotros tenemos que domesticar a nuestro grupo justamente para poder saber cómo ir aplicando las estrategias. Entonces, bueno, espero que vayamos bien. Déjenme hacer una lectura rápida de... ok, perfecto. Una vez que ya nosotros tenemos identificadas las personalidades de nuestro grupo, ustedes saben que nos damos rápido cuenta de quién es el líder, quién es esto. Bueno, una vez que ya tenemos eso, nosotros tenemos que ir a la parte, digamos, dura del diseño de la clase, que es establecer, obviamente, el objetivo de la actividad. Puede ser un objetivo de ideación, puede ser un objetivo de hacer un proceso, puede ser un objetivo de valorar algo. Para eso podemos tomar en cuenta la famosísima taxonomía de Marzano o también la taxonomía de Bloom, y entonces empezamos a ver ahí los niveles, obviamente, de aprendizaje, de los objetivos para aprendizaje, y lo más importante, obviamente, es establecer la agenda de la actividad. Entre mejor diseñada ustedes tengan la actividad o la tengamos, eh, mayor libertad tienen los estudiantes, porque nosotros conocemos entonces los límites de la actividad y sobre eso los podemos ir guiando. Entonces, establecer una agenda no nada más implica saber que mi fecha límite para entregar esta actividad es el viernes, sino también me lleva a conocer quién es el responsable de esto, a quién se le dificulta más esto. Si veo que no están avanzando al mismo ritmo de los primeros días, por ejemplo, sé que está pasando algo y entonces yo, docente, puedo empezar a monitorear y establecer mis estrategias. Resolución de conflictos, acompañarlos a lo mejor con algunos datos que les estén faltando, a lo mejor tengo que darles algunas otras ideas porque ellos ya tienen ceguera de taller. Entonces, justamente por eso es muy importante que todos conozcamos la agenda de la actividad.
para que entonces pasemos a la parte, digamos, metodológica, en donde casi, casi como si fuera un checklist, pudiéramos ir preparando esta actividad. ¿Cómo la preparamos? Bueno, primero elegimos el procedimiento, pues para seleccionar a los equipos. Puede ser, por ejemplo, con este pequeño instrumento que les acabo de enseñar. Puede ser con el sociograma, puede ser, es decir, hay muchísimas herramientas. Obviamente vamos a tener que determinar los roles. Ojo, vamos a determinar los roles, más no asignarlos. O sea, les vamos a decir, necesito que en este equipo haya, por decir algo, un escribano, un evaluador y un observador, por ejemplo. No le estoy diciendo que Pedro va a ser el observador ni que María va a ser la escribana. No, solo le estoy diciendo, existen estos 3 roles y necesito que ustedes se apropien, cada quien, de ese rol. Lo más importante, por ejemplo, en una clase presencial es la disposición de materiales y es la disposición del arreglo físico. En este link les dejo una presentación o un post en la red social LinkedIn, en donde Ezequiel Rufino nos explica cómo es que la disposición del espacio físico sí cambia la dinámica. Por ejemplo, no es lo mismo un círculo cerrado a una herradura, no es lo mismo pequeños grupos que las hileras, y entonces cada uno de esos predispone el aprendizaje de manera distinta. Se los dejo para que lo puedan leer con calma, pero aquí justamente dice cuál es la implicación de una disposición en U, cómo es que hacemos grupos de trabajo o cómo justamente qué obtenemos haciendo una rueda completa. Entonces, una vez que establecemos el espacio físico y los materiales, por supuesto que es muy importante que nosotros empecemos a establecer los criterios de evaluación. Nosotros podemos evaluar y retroalimentar 4 cosas. La tarea propiamente, o sea, el producto que se entrega, la capacidad de autorregulación de los estudiantes, el procedimiento o el desarrollo de la habilidad. Entonces, es muy importante que estos criterios tengan sentido. Es decir, si yo estoy pidiendo un procedimiento, no evalúes un análisis, evalúa un procedimiento. Si estás pidiendo un ensayo, no evalúes la capacidad de síntesis, tienes que evaluar la capacidad de análisis, ¿no? Entonces, el instrumento, la herramienta y el desempeño tienen que ser congruentes. Por supuesto que tenemos que definir el tipo de intervención. Van a ser tareas, van a ser trabajo en equipo, van a ser reflexiones, qué es lo que queremos lograr. De tal suerte que al final, creo que esto es muy, muy, muy importante, tomemos un tiempo para platicar con nuestros estudiantes y establecer los tipos de celebración permitida al finalizar la actividad. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a un colega o inclusive ustedes mismos lo han dicho, es que estos chamacos no saben trabajar en equipo. Y yo te preguntaría, ¿les enseñaste a trabajar en equipo? No, pues yo no. Se supone que ya deberían saberlo. Bueno, partamos siempre de que no saben trabajar en equipo y entonces debemos nosotros formarlos un poco. No me voy a tardar todo el semestre en eso, pero quizá una clase y queda bien. Y entonces, en este trabajo en equipo o en esta colaboración, casi nunca hay un espacio para celebrar la finalización de la tarea. Si se dan cuenta, por ejemplo, terminan sus trabajos integradores, sus evidencias finales, como sea que se llame en cada una de sus escuelas, y al final es de, sí, ya sacaste 10, bye, adiós. Y entonces, ¿y qué? Bueno, hay ciertos ritos de celebración. Podemos, por ejemplo, trabajar, no sé, un Kahoot, podemos utilizar un Blooket, que es como, son carreras como digitales, podemos darles pequeños incentivos, ¿no? Por ejemplo, dulcecitos, lapicitos decorados, es decir, la celebración cognitivamente es un rito importante para justamente cerrar el proceso de evaluación. Y con esta celebración, pues viene también la retroalimentación. El estudiante también tiene que saber qué hizo bien y qué hizo mal, o más bien algo mejorable, para que justamente él pueda cognitivamente ir cerrando sus procesos de aprendizaje. Y bueno, una vez que terminamos, digamos, esa metodología, tenemos que aplicarla. Es decir, empezamos con las iteraciones. Insisto, si fallamos en una primera,
en la experimentación educativa, podemos volverlo a intentar. Este ejemplo que les dejo aquí me parece que es por excelencia la actividad colaborativa. Es una metodología que nos presenta la UNESCO. Igual, en este link les dejo el playbook completo que se llama Laboratorios del Futuro. Es una metodología de reflexión en la que ustedes pueden establecer, por ejemplo, cualquier tema, el futuro de la educación, el futuro del medio ambiente, el futuro de la economía, cualquier cosa al futuro, pensando a lo mejor en el 2050, en el 2060. Y entonces esta metodología nos permite en estas fases o en estos pasos prospectar o proyectar. Entonces, a mí me parece que es un gran ejemplo de actividad colaborativa porque cada uno de los estudiantes tiene una función, tanto en la parte, por ejemplo, de design thinking, como en la parte de argumentación de hechos, como por ejemplo la imaginación de escenarios, de hacer la narrativa. Y entonces, igual, me gustaría que se tomaran el tiempo de leerlo y que justamente pudieran ustedes rescatar cuáles son las partes colaborativas. Recuerden lo que les dije. Sin mí puede funcionar, pero conmigo funciona mejor. Así, esa es la colaboración. Y bueno, en esta parte del proceso grupal, quisiera contarles también, ya voy cerrando mi participación, que hay varios tipos de grupos y entonces estos grupos tienen que ver con el objetivo de las actividades. Hay grupos, por ejemplo, me voy a ir primero por este, que es el grupo informal. Todo el tiempo estamos haciendo grupos. Por ejemplo, ahorita nosotros somos un grupo informal porque me encantaría que, o bueno, para mí estos espacios son muy interesantes porque conoces gente muy diversa y te puedes compartir el correo, es decir, hacemos estos lazos o estas redes académicas que son muy importantes. Pero cerrando este webinar, es posible que no nos volvamos a ver. Es decir, fuimos un grupo durante esta hora y nuestro objetivo era que todos conociéramos el aprendizaje colaborativo o que reafirmáramos lo que ya sabíamos de él y listo. Sin embargo, un grupo formal, por ejemplo, son justamente esos equipos que hacemos durante la clase dentro de nuestro grupo. Equipos de 3, equipos de 4, las amiguitas, etc. Este grupo tiene duraciones, inclusive puede ser de una clase a varias semanas, y el grupo base. Este grupo base, si se dan cuenta, es como el soporte o el apoyo de cualquier aprendizaje o cualquier proceso de enseñanza, que es, por ejemplo, el grupo 502 de la materia de química. Estamos durante todo un semestre o durante todo un ciclo juntos y entonces en nuestra sintalidad ya empezamos a tener inclusive chistes locales, ya empezamos a tener un nivel de comunicación, ya empezamos a tener nuestros acuerdos, que inclusive los pusimos desde el encuadre. Ese es el grupo base. Entonces, el colaborativo siempre se va a trabajar con grupos formales para que lo tengan en consideración. Bueno, específicamente en la parte del rol del docente, para ir concluyendo o para ir retomando los aprendizajes, ¿qué es lo que yo docente tengo que hacer? Bueno, tengo que especificar los objetivos de la actividad y todos los debemos conocer. Los objetivos y las metas no son secretas. Todos tenemos que saber a dónde le tiramos. Debemos diseñar la estructura de la sesión tomando en cuenta las decisiones, lo que les decía, los materiales, el arreglo físico, los tiempos, etcétera. Debemos explicar las instrucciones lo más claro posible. Yo sé que los estudiantes nos echamos una explicación de una hora y el estudiante, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es parte. Ponemos en marcha la actividad y lo más importante es, debemos controlar la efectividad de los grupos, tenemos que intervenir en el momento en que la efectividad se vea comprometida y por supuesto que tenemos que evaluar los logros. Acuérdense, evaluar no es calificar, evaluar es retroalimentar y de ahí sacar información. Y la colaboración no nada más existe en espacios físicos o en espacios cara a cara o en espacios presenciales. Desde 2005 y un poquito más para atrás, la educación a distancia ha cobrado mucha fuerza. En la pandemia se hizo la única opción, entonces por eso tuvo como el boom, pero el proceso grupal en los entornos virtuales colaborativos suponen 3 retos adicionales, que es la comunicación asíncrona,
la flexibilidad de horarios. También hay que considerar que un aprendizaje en línea no es para los tiempos libres. Es que tú puedas gestionar tu aprendizaje, pero requiere un tiempo y requiere un espacio determinado, el que tú quieras, pero no es en lo que me da sueño, ¿no? Entonces también en los grupos virtuales o los grupos a distancia, tenemos que dejar bien claro que el proceso grupal requiere flexibilidad, pero compromiso. Y por supuesto que las herramientas tecnológicas echan mano o llegan a ser parte fundamental. Para eso tenemos herramientas que de hecho estas ya tienen algunos plugins de inteligencia artificial, pero en realidad son solo tecnológicas, como por ejemplo Asana, Planner de Microsoft, Trello, que de hecho se utiliza en la metodología Scrum. Tenemos, por ejemplo, los tableros de Miro y todos estos nos permiten entonces ir planeando e ir dando los seguimientos de responsabilidades, de tareas, qué concluye, qué falta, cómo podemos apoyarnos y entonces sí es posible la colaboración genuina en un espacio virtual. Y bueno, ¿cómo nosotros innovamos dentro de este aprendizaje colaborativo? Bueno, les dejo aquí un pequeño mapa mental, por decirlo así. Yo sé que ya conocemos esto, pero está como que nos puede esquematizar y entenderlo mejor. Para que nosotros podamos innovar para el aprendizaje colaborativo, a pesar de que lo pongo aquí como una estrategia aislada, podemos entender que tenemos estrategias de innovación para el proceso áulico, pero también tenemos estrategias de innovación para la experiencia del estudiante y para los procesos creativos. Entonces, todas estas que les estoy mostrando aquí como gamificación, como realidades extendidas, que incluye realidad virtual y el metaverso, por ejemplo, el design thinking o el método Scamper, todos estos se pueden adaptar en una actividad colaborativa. Y si nosotros quisiéramos utilizar la inteligencia artificial en la planeación de nuestras clases, el papel principal en este caso de un docente pues es atravesarlo con el pensamiento crítico y valorar la calidad de las respuestas que nos da cualquier chatbot, ¿no? Pero bueno, aquí les presento 4 chatbots que seguramente ya conocemos, Copilot, Gemini, Perplexity y por supuesto que el ChatGPT. Y esta es una muestra de los muchos prompts que ustedes pueden empezar a iterar para empezar a diseñar sus clases a través de la inteligencia artificial. Es muy importante que en un prompt le demos una instrucción sobre cómo queremos que actúe el chat. En este caso, por ejemplo, yo quiero que actúe como un profesor de tal materia. Se le pide justamente el diseño de una actividad con ciertas descripciones, por ejemplo, quiero que hagan esto, quiero que logren el otro, quiero que desarrollen acá. Y por supuesto que el contexto es que también nos proporcione una lista de recursos, etcétera, para llevar a cabo la actividad. De tal suerte que quiero mostrarles, por ejemplo, que hice un ejemplito para este momento, en donde random pedí una actividad, por ejemplo, para la materia de desarrollo humano, en donde habláramos justamente de la conexión de emociones con los pensamientos racionales y que de hecho pudieran, bueno, en la clase que doy hay un temita de reestructuración mental, donde cambiamos los pensamientos irracionales por los racionales. Entonces, yo le dije, por ejemplo, que me debe dar 2 opciones de producto final y que me tiene que ajustar esta actividad a 60 minutos. Entonces, como ustedes pueden estar viendo en pantalla, me deja un título, me deja un objetivo, me deja los recursos necesarios, el diseño instruccional propiamente y las opciones de producto final. Por ejemplo, para esta actividad me dejó un mapa mental y después me propuso una escenificación. Entonces, una vez que yo analice esa información y lo adapte, quizá yo optaría por la escenificación porque es como un aprendizaje vivencial. Entonces, como pueden darse cuenta, pueden iterarlo de manera, digamos, un poco artesanal o pueden iterarlo con ayuda de la inteligencia artificial, pero yo considero que es que nos atrevamos justamente a experimentar y que no tengamos miedo justamente a los productos que se pueden hacer de manera comunitaria.